Buenas tardes a todos, bienvenidos al tercer podcast de Rojo Anteojo. En esta ocasión nos acompaña un cliente y un amigo muy importante, Joel Moreno, con el cual vamos a desarrollar y comprender cuáles son las oportunidades que vienen para la región y para Colombia con el proyecto Puerto Antioquia. Don Joel, bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Que Perfecto. estoy pleno a responder las preguntas que habían tenido que hacerme en torno al tema del puerto de Urabá, Puerto Antioquia. Perfecto, don Joel, usted que ya ha visitado el puerto y ha venido documentándose y desarrollando varios artículos alrededor pues de este proyecto, cuéntenos un poquito qué oportunidades está viendo usted que va a crear Puerto Antioquia en esta región y en Colombia. Ay, Juan Pablo, yo creo que son todas las oportunidades porque Urabá es una región privilegiada por tener un mar 300 kilómetros más cercano que el resto de los puertos del país. Mientras Cartagena, que es el más cercano, está a 550 kilómetros. Este primer puerto que ya está en construcción, denominado Puerto Antioquia, está a 340 kilómetros. Y eso significa menores costos de transporte terrestre. Y eso influye en el costo final de la mercancía en las ciudades o en las zonas que va a atender. ¿Por qué el mar de Antioquia? Desde cuando Gonzalo Mejía inició la construcción de la vía al mar, era para disponer del mar. Disponer del mar no como una zona de recreación, sino para establecer allí un puerto que nos abriera una ventana al mundo, porque el transporte marítimo es el modo más económico de los modos de transporte, aclarando que los modos de transporte son el marítimo, el fluvial, el férreo, el carretero, y sigue la moto, y sigue la bicicleta, y sigue el caminar. Eso es modo de transporte. Además que el modo marítimo es el modo más competitivo de todos los modos de transporte. Y la mercancía en el mundo se transporta en barcos. Son 12.400 millones de toneladas que mueven las navieras en el mundo. Ya hay otro modo de transporte que no lo menciona, el modo aéreo, pero eso es el modo de los más costosos, pero es el más oportuno, el más rápido. Pero Claro. desde el punto de vista de competitividad, en términos de lejanía, pues está el modo marítimo. Perfecto. Y don Joel, digamos que eh, este puerto, digamos que desarrolla una competitividad frente a que va a ser más económico exportar, ¿cierto? E importar, ¿cierto? Claro, es de doble vía. De pronto usted conoce, no sé si conoce algún porcentaje que nos pueda compartir de cuánto puede reducirse en costos versus el actual funcionamiento logístico hacia puertos como Cartagena o hacia el tema de los aeropuertos, como usted bien lo decía ahorita. A ver, mover, Juan Pablo, un contenedor a Puerto de Buenaventura, por ejemplo, debe estar del orden de unos, no sé, con el incremento ahora de los combustibles puede ser, pero es del orden de unos 6,5 millones de pesos por contenedor,
manejando una distancia a Buenaventura que son del orden de los 520 kilómetros. Entonces haga la proporción, haga la relación. A Cartagena, que son 640 kilómetros, es más o menos del mismo orden. Ujú. Cuando uno cobra por el transporte, siempre se habla de tonelada kilómetro. Entonces, si usted tiene 300 kilómetros menos, pues no digamos en esa misma proporción, pero en algo se ve reducido, en un 40 o un 50% el costo. Y eso se va a ver reflejado, y más aún con las características de la vía, con la infraestructura que va a conectar el Golfo de Urabá con Medellín y el eje cafetero y por ahí derecho Bogotá. Porque si vamos a tener una vía 4G que incorpora Mar 1 y Mar 2 con el túnel del Toyo y estando ya a 340 kilómetros, es cuestión de unas 3, 4 horas, sin la aventura que significa ir a Buenaventura, pues Sí. Buenaventura que es un columpio, es una montaña rusa, tener uno que subir al alto de Minas, y en fin, sigue una aventura tremenda, pues el cruzar la troncal occidental hasta llegar a Buenaventura, con todos los inconvenientes que significa desde Cali, Lobo Guerrero, Buenaventura. Eso es una odisea, y yo creo que esos fletes siguen siendo mucho más bajos si se compara con todas las vicisitudes que sufre un operador de una tractomula de eso. Perfecto. Don Joel, este podcast lo escuchan también estudiantes de universidades eh, y de pronto ellos no reconocen quién fue Gonzalo Mejía y el impacto que tuvo Gonzalo Mejía pues en el tema de Antioquia y que digamos que ese fue un poquito la génesis de este proyecto de Puerto Antioquia. ¿Nos puede compartir un poquito de quién fue Gonzalo Mejía y por qué lo nombró ahorita en esta conversación del Puerto Antioquia? A ver, Gonzalo Mejía corresponde a esos perfiles hechos con un molde que parece que hubiesen desechado, porque fue un gran empresario que abordó tantos temas. Uno de ellos fue la construcción de la carretera al mar. Esa carretera, dice la historia, que la construyeron a base de una vaca, si cabe la expresión. Ahí hubo donaciones de personas, castellanos de oro en polvo, dice la historia. Eso se inició en 1926. Pareciera que la inauguración de Puerto Antioquia va a coincidir en un siglo con la iniciación de la carretera al mar y la inauguración de Puerto Antioquia. Eso fue una vía construida con los recursos de la época y las limitaciones en materia de equipos de construcción. Hoy esa vía, pues la nueva que se está construyendo, si bien utilizó buena parte del mismo corredor, ha habido rectificaciones como son las del el túnel del Toyo, que es un túnel de más de 9 kilómetros de longitud. Eso supera las dificultades que tiene la actual vía actual. Entonces, este señor Gonzalo Mejía fue un empresario que inició la carretera al mar junto con Fernando Gómez Martínez, que fue otro de los líderes que inició la construcción de la carretera, pero él se destacó por muchas más cosas. Le dice la historia que un empresario que además inició a él se debe la construcción del aeropuerto Olaya Herrera.
los primeros 900 metros de pista fueron iniciativa de Gonzalo Mejía, lo que se denominó en su momento el aeropuerto de Las Playas, pues que ya cambió de nombre por el aeropuerto La Herrera. También fue el precursor de la navegación por el río Magdalena a base de unos pontones impulsados por unos ventiladores en la parte trasera. Es un modelo que trajo de Francia, porque él vivió en Francia y trajo esos novedosos medios de transporte. Fue el primer gerente de Avianca, además, y el fundador de una empresa alemana que era la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, la SCATA, que fue de las primeras empresas aéreas acá. En fin, fue un gran empresario. Es decir, yo más bien dejo la inquietud de que averigüen quién fue Gonzalo Mejía y se encontrarán con todas las ejecutorias pues, que hicieron posible el disponer del aeropuerto, de la carretera al mar, del transporte fluvial, como lo mencionaba. Es que antes uno para ir a Barranquilla, yo no, pues a mí no tocó eso, pero el transporte era en unos barcos sobre el río Magdalena, pero quien quisiera llegar más rápido se haría en base a estos flotadores, parecidos a los que cruzan el Canal de la Mancha, en los Sea Speed, que cruzan pues, desde Calais hasta este puerto en Inglaterra. Perfecto. Y digamos que volviendo al tema de Puerto Antioquia, ¿qué tipo de empresas considera usted que deben poner foco en Puerto Antioquia? ¿Cuáles deberían estar en este momento pensando, yo debería abrir una sucursal allá, yo debería tener presencia, buscar oportunidades, clientes? ¿Qué visión tiene usted ahí? A ver, el folleto que vende Puerto Antioquia habla de que eso va a generar 17.000 empleos y 800 empresas. Yo diría que las oportunidades son todas, porque si viene la zona de Urabá, lo que son los 5 municipios de Apartadó, Chigorodó, Carepa, y un poco más arriba Nicoclí, pero me refiero al núcleo en donde está pues, en cierne la consolidación de un área metropolitana con estos municipios que menciono. Yo creo que las oportunidades son todas, porque allí tendrá que instalarse una ciudadela portuaria de apoyo a lo que es el manejo del puerto. Puerto que va a demandar mucha mano de obra para lo que es la logística del transporte marítimo, empresas no solo de aduaneras para la nacionalización de las mercancías y todo lo concerniente a lo que son los temas educativos. Allí tendrán pues, que instalarse más centros de formación educativa a nivel medio, a nivel superior. Claro que ya no hay, pero creo que tendrá que ser mucho mayor. El SENA tendrá que abrir empresas constructoras, empresas de ingeniería, de consultoría, de interventoría, para todo lo que va a desatar el tema de la construcción. Si hoy Urabá se identifica como la zona de mayor crecimiento poblacional en todo el país, pues sin puerto, ¿qué será, Juan Pablo? Por un puerto más la envidia que va a generar pues, la competencia, porque cuando estén en funcionamiento, Puerto Antioquia está programado según el programa para el mes de abril de este año. Es decir, estamos a escasos 3 meses de que lleguen los primeros barcos, las primeras navieras, en la que la principal accionista es la CMA y la CGM, es una empresa, una naviera francesa. Pues cuando uno monta un negocio y es exitoso, más se demora pues, el
el vecino en montarle competencia. De manera que allá hay más puertos, Juan Pablo. Está PCC, que Sí, también es otra opción. Basta ver la batimetría del Golfo de Urabá para encontrar que allí hay profundidades más allá de los 16 metros. Puerto Antioquia va a tener 16,50 metros de profundidad. Eso posibilita que lleguen barcos de 120.000 toneladas, que marca una diferencia con las chalupas, digo yo, que llegan a Buenaventura, que son 30.000 toneladas, ¿no? Que son barcos 4 veces mayor capacidad para poder transportar más de 15.000 contenedores en cubierta. Y eso significa competitividad, porque ya el costo marítimo va a ser inferior y el costo terrestre va a ser también inferior. De manera que esa ecuación del costo marítimo mucho más barato, sumado al costo terrestre mucho más barato, eso va a generar un factor de competitividad. Entonces, PCC también es otra opción portuaria, porque Puerto Antioquia aspira a mover 7.500 millones de toneladas. Hoy mueve del orden de 2 millones de toneladas. Perdón, me equivoqué en la cifra, 7,5 millones de toneladas. Hoy está moviendo los embarcaderos, porque Urabá no tiene puerto. Hay lo que son unos embarcaderos que lo hacen en el río León y el Zungo, el Zungo y Nueva Colonia, que están instalados en el río León. Son dos embarcaderos que tienen las limitaciones propias del río León, que no tiene una profundidad más allá de 1,50 metros. Además, que toda la mercancía se carga en unos bongos que se arrastran con unos remolcadores mar adentro a unos barcos que lo esperan y izan los contenedores con las propias grúas de los barcos, contenedores o pallets. Entonces lo izan y lo ponen en cubierta o en las bodegas de los barcos. Además que hoy, por eso digo, esto, Puerto Antioquia va a significar un antes y un después de Puerto Antioquia, porque esto va a jalonar que se instalen muchos más puertos. Y después de PCC y Darién International, que esa es la otra opción portuaria que está un poco más arriba en el Coquí, a unos 80, 90 kilómetros en el Golfo de Urabá, también va a ser una competencia. Pero inicialmente se abrirán pasos los que están más cerca de la parte sur del Golfo de Urabá. Para tener una idea, Juan Pablo, de esos 2 millones de toneladas que van a alcanzar 7,5 millones de toneladas, le doy una cifra. Cartagena, que es el puerto más importante en la costa Caribe, mueve 47 millones de toneladas. 47 millones. El país mueve 180 millones de toneladas. El puerto de mayor que mueve mayor mercancía es Cartagena, con 47, 48 millones de toneladas. Buenaventura mueve 19 millones de toneladas. Ahí tiene pues más o menos la proporción. Cartagena mueve 2,5 millones de toneladas. 2,5 veces más las toneladas que mueve Buenaventura, por la limitación que tiene Buenaventura. Cartagena tiene del orden de unos 13 metros de profundidad. Buenaventura tiene unos 8, 9, 10 metros. Todo depende de las condiciones pues, de la marea, pero no pueden arribar barcos de 60,000 toneladas, como los que sí van a poder arribar a Puerto Antioquia, y mucho más, barcos de 120,000 toneladas. Inicialmente van a ser 5 posiciones portuarias, pero mire que esas 5 posiciones portuarias va a permitir que muevas 7,5 millones de toneladas. Pero la demanda va a ser tal, la demanda portuaria va a ser tal, pues frente a los costos que van a instalarse, como decía antes, mucho más posiciones portuarias, mucho más puertos allí. Y Puerto Antioquia tendrá que ensanchar. Puerto Antioquia es un puente sobre el mar
de 4 kilómetros que va mar adentro al Golfo y las instalaciones portuarias están en la vecindad del río León. Pero hay mucho más oportunidades, mucho más oportunidades. Como que Puerto Antioquia le abre camino la conexión interoceánica entre el Pacífico y el Atlántico. Y Puerto Antioquia es el punto de llegada más cercano para poder conectarse con un puerto que puede ser Cupica. Cupica está a 220 kilómetros de Puerto Antioquia. Además que ya está hecha la tercera parte del proyecto. Es un puerto en Urabá. Faltaría la línea férrea, que son 220 kilómetros, y un puerto en Bahía Cúpica, que también tiene profundidad. Bahía Cúpica tiene 68 metros de profundidad, además, que puede llegar cualquier barco. ¿Ese dónde es, don Joel? Eso es en la parte norte de Chocó. Es departamento de Chocó, sí. Listo. La verdad, bien interesante este tipo de inversiones que jalonan tantos frentes económicos, ¿cierto? Jalonan, como usted bien lo menciona, todo el comercio, todo el tema de exportaciones, importaciones, porque nos hace más competitivo. Jalona el tema educativo y supongo que ahí va temas de profesionalización de las personas y temas de inglés en el mismo Urabá, pues porque por ser una, como usted lo nombra, una ciudad portuaria. Jalona el tema inmobiliario, que necesitamos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mejor dicho, va a quedar a reventar. El tema inmobiliario va a reventar. Y además con la conformación de una área metropolitana, que dicho sea de paso, es la mejor idea, que debe ser la respuesta adecuada para que haya un ordenamiento en la planificación que no termine pese como ha terminado Buenaventura, en donde no ha habido una hoja de ruta que determine los usos del suelo, la zonificación, los índices de construcción y todo lo concerniente a lo que debe ser la construcción de una ciudad. El tema de la infraestructura vial y de transportes interna, los modos de transporte. Y eso va a jalonar también la necesidad de conectar vía férrea el puerto de Urabá con Medellín, porque en materia de costos, el modo férreo es el que le sigue en materia de competitividad. Yo le explicaba antes que el modo marítimo es el modo más económico en materia de transporte. No es gratuito que el mundo, como decía yo ahora antes, mueva 12.400 millones de toneladas. Pero toda esa mercancía se mueve prioritariamente en modo férreo. Hay que construir el tren a Urabá para poder estar conectados vía férrea y blindarnos de los paros sobre las vías. No es fácil interrumpir una vía férrea con 2 o 3 pelagatos, pues, como lo hacen con las carreteras quemando tractomula. No es fácil quemar una locomotora. La locomotora anda a 100 kilómetros por hora y se abre paso por encima de todo. Que hay que conectar Puerto Antioquia con un modo férreo para poder articular e introducirle una economía más en la escala de costos frente al costo carretero. Listo. No estoy seguro si esto lo escuché y de pronto lo podemos investigar más adelante, pero creo que le escuchaba a usted en un podcast que escuché ayer, que también, pues digamos que Urabá se ha reconocido mucho por ser una región bananera, pero todavía hay muchas hectáreas posibles para otro tipo de agricultura y sería otro sector económico que podría poner los ojos en esta región, ¿cierto? El cultivo de otros elementos. No sé si podemos desarrollar algo ahí sobre el tema, don Joel, o lo dejamos para
a investigarlo. Yo no quiero dejar pasar desapercibido ese tema sobre el cual yo he escrito algunos artículos de prensa en el que puntualizo. Urabá está identificado en la zona, lo que es el Urabá chocuano y el Urabá antioqueño, una despensa agrícola que dispone de más de 1 millón de hectáreas. Hablan de 600.000 hectáreas, de las cuales solo está explotado un 10%, porque hay más o menos 35.000 hectáreas en banano y otro tanto en plátano. Son apenas unas 60.000 hectáreas. Del más del medio millón de hectáreas, que estamos hablando de un 8, un 10% solo dedicado a la agricultura. Es una despensa agrícola para el mundo, para cultivar palma africana, para cultivar tanto de la piña. Hay muchas plantaciones de piña y todo lo que sea. Además, cuenta con el recurso hídrico que es el matrimonio perfecto para uno asegurar, pues, el éxito en el uso agrícola, además del ganado también, porque allí está bañado. El Urabá chocuano está identificado como la segunda región del mundo de más alta pluviosidad. De verdad que eso lo dice todo. Y además tiene ríos en los que se puede aprovechar el caudal para generar energía. El Atrato no es un río aprovechable, pero sí es un lago cuya diferencia de altura entre Quibdó y Urabá son apenas de 50 metros. Mire, pese Quibdó apenas está a 50 metros por encima del Golfo de Urabá, además que allí se puede instalar una autopista marítima. Ya entiende uno el por qué no construyen vías pues, al lado del Atrato, que es el límite entre Antioquia y el Chocó, porque tiene la autopista. Toda la mercancía se mueve a través del río Atrato. Claro, con las limitaciones también. Por alguna razón ha sido identificado como el prospecto de un canal interoceánico, Atrato-Tuandó, que se dice pues, que es la mejor opción pues, para hacer un canal a nivel interoceánico, lejos pues, del otro canal seco, que es el canal férreo, el puente férreo. Perfecto. En materia de agrícola es excelente, sí, excelente. Pues tiene todas las condiciones propias. Además, la capa orgánica que tiene las tierras de Urabá, allí una semilla al revés germina, no necesita otro. Ya, total. No, todas las oportunidades, entonces, para Urabá, los ojos puestos ahí porque va a ser un polo de desarrollo económico, digamos que traerá mucha abundancia para Antioquia y para toda la región. Ya para finalizar, don Joel, quisiera hacerle esta pregunta y le voy a quitar las restricciones para que usted sueñe. Sé que ha estado en el sector público, que ha sido gerente de empresas, que hoy es gerente de la empresa Mactrac, pues que comercializa maquinaria para construcción. ¿Usted cómo se imagina, o más bien, cómo se sueña Antioquia en 10 años? ¿Usted qué desea que pase acá? Obviamente, pues con una dosis de realismo, pero entendiendo pues que Antioquia es una región, digamos que capaz de ejecutar grandes proyectos. Ay, Juan Pablo, yo creo que por Antioquia va a ser el detonante que va a enseñar al empresariado antioqueño y al país que el desarrollo de Antioquia no está en las zonas mediterráneas, sino en el puerto en la zona de Urabá. Esto
va a marcar, como lo dije al inicio de la conversación, un antes y un después. Pero eso también debe enseñarnos en que los organismos de planeación tienen que estar presentes para que ese detonante no desemboque en una anarquía, en que esto conduzca a un caos, a unas ciudades caos. Entiendo que la administración de Andrés Julián Rendón, el gobernador de Antioquia, tiene la mira puesta en que allí se construya un instrumento que haga posible la instalación, la creación de un área metropolitana, porque allí están dados los hechos metropolitanos que son los que determinan cuándo hay que unificar zonas, cuando abordan los mismos problemas, los problemas de la movilidad en materia de infraestructura, los problemas inherentes a la disposición de los residuos sólidos, o lo tenemos aquí en el área metropolitana, que no hemos todavía resuelto el problema de la disposición de los residuos sólidos, que son 3.000 toneladas que se llevan al denominado Parque Ambiental La Pradera. Los residuos sólidos son materia prima para la explotación económica de ellos mismos. Entonces, ese tema también es un hecho metropolitano que tiene que formar parte de la creación de un área metropolitana, al igual que la movilidad. Y otra serie de hechos metropolitanos que son los que determinan la creación. Pero primero que todo, pues, yo estimo que en pocos años, este detonante llamado Puerto Antioquia va a jalonar muchas industrias. Las industrias que utilizan insumos importados, pues van a encontrar esa ventaja de comparativa, de que resulta mucho mejor transformar los insumos cerca de las zonas portuarias que traerlos hacia el interior, ¿cierto? Porque eso es introducir mayor costo. Entonces el valor agregado va a ser inferior. Entonces, si es inferior, va a ser mucho más competitivo. La instalación de zonas francas, por ejemplo, para la transformación de materias primas. Yo creo que Urabá en pocos años va a ser una ciudad de millones de habitantes, al punto de que la capital va a ser Medellín, pero el gran polo de desarrollo va a ser la zona metropolitana de Urabá. Ok, y digamos ampliando un poquito más el espectro hacia Antioquia y Colombia, ¿qué más se imagina? ¿Qué puede pasar en los próximos A ver, ¿qué va a pasar? 10 años? Sí, en 10 años yo creo que tendrá que haberse construido el puerto de Guayacupica, Sí. y haber construido el tren férreo, el férreo sería un pleonasmo, pues el ferrocarril entre el Golfo de Urabá, Sí. pues, empezando por Puerto Antioquia y Copica, y eso posibilitará el manejo de los contenedores entre Copica, entre el mar Pacífico y el mar Atlántico y el mar Caribe, porque dicho sea de paso, el canal de Panamá, que mueve más o menos el 3% del transporte mundial, son del orden de unos 350, 400 millones de 350, 400 millones de toneladas. Está condicionado a la precipitación sobre el lago Gatún. Si no hay agua sobre el lago Gatún, no hay forma de trasvasar los barcos desde un océano al otro, porque en los barcos hay que subir los 26, 27 metros, desde el Pacífico al Atlántico y viceversa. Y todo depende de si hay agua en el lago Gatún. Cada barco consume 200.000 metros cúbicos de agua para poderlo subir
trasladar a lo largo del lago Gatún y bajarla. Esa operación es ayudada por un ferrocarril transísmico que los toma en Balboa y los descarga en Colón. Son 80 kilómetros. Esa operación es lo que se pretende hacer con el denominado PTI, el Puente Terrestre Interoceánico entre Bahía Cupica y Golfo de Urabá, que puede ser Puerto Antioquia o PCC o Darién International. Además que allí se va a abrir paso pues, un modo férreo de trasvase de contenedores. Hoy en Panamá se mueven 2.000 contenedores mensuales. Además que, y cada contenedor por el trasvaso por el canal de Panamá tiene un costo elevado, cuyas tarifas están condicionadas también a la demanda, que es muy alta. El canal de Panamá no tiene capacidad para poder mover los barcos que están a la espera en la antesala de las compuertas, de las compuertas del canal. Hay filas ahora en el mes de marzo, abril, que fue el pasado del 24, el año 2024, hubo hasta 130 barcos esperando fila o pagando más para darle prelación, una suma de dinero pues inimaginables para poder. Ahora, ¿cuánto vale el puerto de Puerto Antioquia? Eso es una menuda, son 770 millones de dólares. Sí, si uno lo compara con Puerto Antioquia, digo, con Hidroituango, por ejemplo. Hidroituango tiene más a pesos de hoy, puede estar del orden de 8.000 millones de dólares. Hijo de madre. Entonces, además que la inversión de un puerto en Puerto Antioquia no es una cifra exorbitante. ¿Verdad? Que mire, pues, todo lo que significa inversión contra beneficio. Ese puerto lo van a librar en pocos años. Es la operación que yo he hecho rápidamente. Listo. Yo me voy a atrever a hacer un resumen para cerrar este episodio y es un poquito parafraseando sus palabras y es llega a Puerto Antioquia un proyecto que espera la creación de 17.000 nuevos empleos formales, cerca de 800 nuevas empresas, empresas que van desde todo el tema logístico alrededor de una ciudadela portuaria, luego todo el tema educativo para el desarrollo de las capacidades de la población, la profesionalización del trabajo, luego un tema inmobiliario para poder albergar empresas, para poder albergar personas y para poder, digamos que, lograr pues como todo este desarrollo económico, temas de alimentación, donde no es solo pues el hecho de alimentar ya una ciudad en crecimiento, sino también las oportunidades que ofrece el lugar como despensa agrícola, con todas esas condiciones favorables y esos kilómetros que hoy por hoy están ociosos, como en gran parte del país, que tenemos todavía mucho potencial ahí. Eh, y, y adicional a eso se crea la posibilidad de seguir ampliándolo con este puerto que se llama Cupica, que si estoy diciendo algo que no es, me corrige, pero es como donde pueden haber posibilidades de conectar el Pacífico con el Caribe para generar algo medio similar, digamos, conservando las proporciones de lo que es el objetivo principal del Canal de Panamá. Entonces, estamos viendo los inicios pues de un epicentro de oportunidades.
A ver, olvidé mencionar, sí, me parece que es un buen resumen al que yo le agregaría otros beneficios adicionales y otras exigencias adicionales. En el Chocó están identificados recursos minerales cuya explotación catapultaría la economía no solo de Antioquia, sino del país. Allá hay carbón, allá hay oro, allá hay platino, allá hay cobre. En la parte baja del Chocó está el batolito del Mandé, que tiene más cobre que el que pueda tener en Chile, que es el primer productor mundial de cobre en el mundo. Ujú. Entonces, faltaría también agregarle un aeropuerto. Allá hay que hacer un aeropuerto de operación nocturna. Es que Correcto, sí, la demanda va a ser gigantesca, Pablo. No se concibe una zona metropolitana de Urabá con un aeropuerto pequeñito como el que tiene hoy Apartadó. Allá hay que hacer una gran pista o unas grandes pistas para el aterrizaje de aviones, no solo, no solo de pasajeros, sino de carga, porque esto va a demandar. Hay que complementar el transporte marítimo con el transporte de carga como lo hace, mire el ejemplo, Panamá. Panamá es el gran hub en materia, ujú, en materia de comercio. Panamá lo tiene todo. El gran aeropuerto de Tocumen, por ahí es el aeropuerto de Tocumen, pasan todas las aerolíneas del mundo. es correcto. Sí, entonces es como mirar lo que es Panamá y cómo debe ser el puerto de Urabá. Es más o menos algo similar. Sí. Espectacular. Además que el resumen que ha hecho usted me parece bien, sí, me parece bien, pero hay que agregarle otras cosas más. Y me quedarían pues algunas páginas pues por mencionar adicionalmente a lo que debe ser Urabá pues en materia de desarrollo para el país. Yo diría que Urabá le puede poner 1 o 2 puntos más al PIB de Colombia. Ah, Sí, así será. Esperemos que así sea. sí. Don Joel, muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento, por ser promotor y digamos que difundir la información esencial que necesita el proyecto en distintos medios. Eh, y bueno, creemos que este podcast le va a servir a muchos empresarios, a muchas personas para que empiecen a ver oportunidades en la zona. Que se vayan a Urabá, que el que pega primero pega 2 veces. Así es, don Joel. Bueno, una feliz tarde, don Joel, y Gracias. muchísimas gracias. Con el mayor gusto, Juan Pablo. Buena tarde, hasta luego.